decíamos recién, bueno, vamos a hablar de economía, de qué está ocurriendo, cuál es el panorama económico, cómo hay que entender lo que está pasando, ¿no? Una actividad económica en una fuerte recesión, con caída en los principales indicadores de la economía, pero por otro lado, algunos aspectos que pueden considerarse positivos, como la caída del riesgo país, el dólar quieto. Bueno, pero vamos a hablar de esto con Alfredo Blanco, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcos. Muchas gracias por atendernos, Alfredo. Bueno, ¿cómo está viendo? Ayúdenos a entender lo que está pasando con un dólar quieto, a la baja, con una actividad económica a la vez en recesión, ¿no? ¿Qué es lo positivo, qué es lo negativo de lo que está ocurriendo en el escenario económico? Bueno, yo diría dos cosas. Primero, que hay que separar lo que es el corto plazo de lo que uno puede pensar que va a ser la evolución a un poco más largo plazo de las variables. Ahora, yendo a las variables en sí, en alguna oportunidad hablamos de que el objetivo primordial del gobierno, y yo diría, eh, haciendo una buena lectura de cuál era la demanda de la sociedad, era bajar la tasa de inflación. Más allá de lo discursivo de lo que el presidente a veces dice, lo concreto es que puso en marcha un programa bastante ortodoxo, de los cuales ha habido en Argentina, pero con un ajuste fiscal mucho más severo del que hemos tenido en el pasado. Bueno, eso dio su resultado en términos de bajar la tasa de inflación. Vamos a conocer esta semana seguramente un índice de una variación del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de septiembre, que probablemente esté abajo del 4%, que de todos modos es una tasa muy alta, pero que el gobierno obviamente lo tiene que presentar a eso como un éxito. Pero bueno, el costo de eso, como ha ocurrido en otras oportunidades en la Argentina, es una contracción económica fuerte. Este año vamos a tener seguramente una caída en el Producto Interno Bruto de Argentina, que va a estar seguramente en torno al 4% con relación al año anterior. Digamos, el gobierno apostó a que iba a haber una recuperación. De hecho, los funcionarios del gobierno dicen que la recuperación comenzó. Ahora, si uno mira los números, digamos, no las opiniones, los números, está claro que el nivel de actividad sigue estando, digamos, con un proceso de contracción económica. En algunos sectores se puede visualizar una ligera recuperación, pero no hay nada que haga pensar que eso se va a consolidar. Esto digo del lado de la economía real, del lado de lo monetario y de lo financiero. Bueno, el gobierno hizo algo recomendado por la ortodoxia, digamos, que es tratar de controlar la cantidad de dinero y además tratar de anclar el tipo de cambio. Como lo hizo diciendo, anunciando la devaluación, el crawling peg del 2%, y a su vez, a partir de mayo, junio, digamos, el gobierno comenzó yo diría, a dejar un poquito de lado el objetivo de recomponer las reservas internacionales del Banco Central para intervenir de alguna manera en los dólares financieros, en su momento primero permitiendo que una parte de las exportaciones, el 20%, se liquidara en el mercado financiero, es decir, se liquidara contado con liquidación, y por otra parte, es eso que, digamos, tiende a mantener el tipo de cambio, obviamente incide en todo el mercado cambiario. Ahora, la pregunta relevante es, bueno, esto ocurre en el corto plazo. Yo creo que la última vez que hablamos dijimos que no había que pensar que algunos pronósticos sobre inestabilidad cambiaria en el corto plazo se iban a cumplir. Ahora, lo que está claro es que si la inflación es 3%, digamos, por decir una tasa aún más baja que la que vamos a conocer esta semana, y la devaluación es 2%, bueno, está claro que en algún momento el tipo de cambio tiene un nivel de atraso que empieza a generar expectativas muy negativas para el mercado cambiario, Claro. ¿no? Eso me parece inevitable porque ya ocurrió en la Argentina en el pasado. ¿Puede impactar, Alfredo, en el nivel de las exportaciones argentinas y por lo tanto en el ingreso de dólares si se continúa con esta política cambiaria? Y hay un momento en que eso ocurre, además la idea de abrir un poco más la economía para generar más competencia interna, y cuando el tipo de cambio se atrasa, se transforma en un problema para la producción local. Además, si uno piensa que Argentina tiene un problema en el sector externo tan grave que el gobierno
que hablaba de que iba a liberalizar todo, de hecho tiene una intervención muy fuerte en el mercado cambiario. Si uno mira el año que viene y al margen de los supuestos que se han hecho para el presupuesto, por más que uno piense que Argentina pudiera exportar, digamos, 100.000 millones de dólares, importar, digamos, 80.000 millones de dólares, como los 100.000 millones hay un 20% que se va, digamos, que no va a ir a la reserva, que se va a operar en el contado con liquidación, si es que se mantiene esto que le llamamos el blend. Lo que va a ocurrir es que entonces las reservas no se van a recuperar, porque van a entrar 80.000 millones, refiero a la reserva de central, y van a salir 80.000 millones para pagar importaciones. Además, Argentina el año que viene tiene compromisos internacionales que harían aconsejable que el gobierno fuera muy prudente a la hora de hacer las estimaciones de cómo va a pagar la deuda del año que viene. ¿Puede haber un nuevo canje, Alfredo, como se menciona como rumor o como versión? Yo creo que el gobierno no quiere hacer eso. Eh, es más, lo que creo que debería en algún momento plantearse, yo diría más temprano que tarde, es que la fragilidad del sector externo hace necesario buscar, digamos, algún acuerdo o con un organismo de crédito multilateral, como puede ser el Fondo Monetario, que siempre va a estar dispuesto a hacerlo porque ya tiene, digamos, 44.000 millones hundidos en la Argentina, o sea, Ujú. o en otro organismo, ¿no? Los otros días cuando lo escuché al presidente hablar que, que China, que no tenía problemas de hablar con el gobierno chino, al cual había vituperado en el pasado, ¿no? Pensé que a lo mejor era porque están pensando en la posibilidad de acudir a China también para pedir algún apoyo. Argentina tiene que resolver el problema del sector externo porque si no lo resuelve no va a poder sacar nunca las restricciones que existen a la compra de moneda extranjera, lo que vulgarmente llamamos el Claro. cepo, y si eso ocurre, difícilmente la economía puede iniciar un proceso de recuperación y crecimiento. Alfredo, todo el mundo coincide, bueno, que era necesario acomodar los números, no seguir con los niveles de déficit que hacía, pero está muy en discusión la tipología, la configuración de ese ajuste, ¿no? Bueno, que ha generado impacto en las jubilaciones, ahora impacto en los presupuestos universitarios. ¿Había otra forma de configurar ese ajuste? Yo creo que sí, yo creo que hay acuerdo en que tiene que haber, digamos, el Estado tiene que ser prudente fiscalmente, tiene que ser prudente también en lo monetario. El gobierno anterior dejó una situación de desborde fiscal y monetario realmente que nos iba a llevar a una situación muy complicada, pero este ajuste que se logró mucho más rápido de lo que la mayoría de las personas creían, eh, bueno, uno mira en realidad cuál es la explicación de la contracción del gasto y se encuentra con que un tercio de esa contracción se debe a la caída en términos reales de jubilación y pensión, de manera tal que se hace complicado pensar que se pueda sostener para siempre eso. El segundo ítem, digamos, que explica es la suspensión o la paralización o la anulación de todas las partidas destinadas a obras públicas, de prácticamente todas las Claro. partidas destinadas a obras públicas. Entonces no parecería ser un método muy aconsejable para reducir el gasto, más allá de que todo el mundo acuerde que estaba bien tratar de caminar hacia el equilibrio fiscal. Se hizo de una manera, bueno, el presidente lo dijo, el presidente hay algunas cosas de las que dice que después no las repite, como era aquella idea de cerrar el Banco Central, etcétera, o bajar impuestos, bueno, eso no. Pero sí dijo que iba a usar una motosierra. Ujú. Realmente es lo que hizo, y bueno, esto también es lo que explica que la caída del poder de compra, de los salarios, de las jubilaciones, etcétera, explican también que la economía haya entrado en esa fase de contracción. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Marco. Un abrazo. Ha sido un gusto. Alfredo Branco, economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Bueno, analizando esto que está ocurriendo, la diferenciación que él planteaba, ¿no?, entre este modelo en el corto plazo y en el largo plazo, cómo el gobierno logró encauzar más rápido incluso de lo que muchos pronosticaban el caudal del déficit, pero como contrapartida
lo que está ocurriendo es un deterioro muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios, un empeoramiento de los índices sociales y también una recesión, una caída de la actividad económica muy importante que además, nos decía Alfredo Blanco, no está dando indicios de que esta recesión vaya a quedar desactivada en el corto plazo.